Vamos a la palabra para esta ocasión y creo que estamos en el lugar y en la hora indicada. Se nos termina el año 18 y estamos cumpliendo el domingo número 52 que nos regaló el año 18. Hoy es el domingo 52 y con este domingo claudicamos el año 18. Este es el último domingo del año 18 y por eso queremos hacerle una referencia y tener una palabra que edifique nuestra vida en esta hora que estamos en este lugar. El año 18 para muchos nos trajo alegrías, logros y metas. El año 18 para muchos nos trajo metas completas, metas donde hemos podido regocijarnos en Dios por haber logrado todo un recorrido de 12 meses y en estos 52 domingos estar predicando la palabra. Posiblemente cuando hacemos un balance, un balance general, para otros no tiene ese mismo privilegio porque de pronto no se alcanzaron algunos logros o algunas metas. Y de pronto se nos quedó algo por completar en el trayecto del camino. De una o de otra forma puede estar concluyendo el año 18 para muchos de nosotros. Pero si vamos a revisarlo de una forma detallada y concisa, vamos a mirar que fueron más las cosas positivas que las cosas negativas que pudimos haber logrado durante el año 18. Y decía esta mañana, cuando usted saca una conclusión minuciosa, haciéndole una reflexión con todos los pormenores, y vas a notar que cada mes, si usted lo revisa, cada mes si usted saca lo que logró durante el trimestre, durante el semestre, o las semanas o los días, va a notar que al final usted las va a mirar y son mucho más las cosas positivas que pudo lograr en el 18 que las negativas. Pero desafortunadamente colocamos la mirada es en lo que no alcanzamos a llegar. Y eso nos puede hundir para empezar un año 19 en victoria. Eso nos puede mermar el entusiasmo y las ganas de comenzar a caminar un año 19 en victoria. Entonces, lo que estoy recomendando, mire lo que alcanzó y le dio una productividad. Mire lo que pudo lograr en los 12 meses del año 18. Y eso que lograste, sea el 40, sea el 50, sea el 60, el 70%, no sé qué porcentaje tenga, eso, con eso, agárrelo y móntate en el año 19. Entra con un baluarte, entra con un positivo ya para el 19 y vas a emprender un camino diferente. Pero muchas veces vamos a dejar lo positivo y nos montamos en el 19 con lo que no alcanzamos y nos vamos a comenzar a torturar porque no alcance aquello. Y cuando vas a mirar, pasó el primer trimestre del 19, todavía lamentándose por lo que no alcanzó. Y con lo que sí alcanzó lo dejó allá y no lo trajo para el presente. Eso que alcanzó, colocándolo en el presente, te abre un futuro mucho mejor. Pablo nos enseña sobre esto. Y Pablo es especialista para hablarnos de este tema, al cual quiero tomar en esta tarde como última palabra del año 18. He titulado la enseñanza Perseverando, esfuerzo, mi movimiento. Perseverando, ojo, esfuerzo, mi movimiento. El lema de este año es estabilidad y progreso y perseverancia. Esfuerzo más movimiento. Es el lema que el pastor nos ha regalado para este año, que mañana lo estará desenglosando en el cierre del año 2018. Entonces, cuando yo miro esto, yo puedo tomar a Pablo como referencia y una de las cartas que escribe Pablo nos da una referencia absoluta para poder tener perseverancia, tener esfuerzo en el movimiento que necesitamos para el año 19. Dice la carta a los Filipenses, por favor, en el capítulo 3, vamos a ella, la carta, capítulo 3, versículo 12, y lo vamos a leer hasta el versículo 16. Dice la palabra, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La versión NBI lo habla de otra forma, pero con la misma profundidad. Pablo, el apóstol que está hablando en esta carta, y lo dejaba marcado esta mañana haciendo la exposición del tema. Yo admiro a este apóstol porque cuando escribe la carta a los Filipos, cuando escribe la carta a los filipenses, está pasando un momento de penuria en su vida. Cuando usted revisa la biografía de Pablo, va a encontrar que esta carta a los filipenses la escribe en un momento de tribulación de su vida. Estaba preso, estaba aislado de la sociedad. Era un momento crucial de la iglesia primitiva, como lo es también hoy. Era un momento de persecución por el imperio romano. A mando de Nerón, uno de los hombres más caníbales que tuvo el imperio romano con la iglesia primitiva. Era tan fuerte su mano sobre la iglesia primitiva que todo lo que capturaba, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, los metía en el Coliseo romano y allí eran devorados por las fieras salvajes. No había oportunidad de salvación. Y eso estaba aconteciendo en el momento que Pablo escribe esta carta. Y él, por divulgar las buenas nuevas del evangelio, es llevado a cautividad. Pero Pablo no se queda quieto. Pablo sigue dándole una voz de aliento. De por sí la carta a los filipenses es una carta de aliento, de proseguir a la meta, de no quedarse quieto, de no fallecer en el intento. Y hoy Pablo ya no está en medio de nosotros. Pero hay una iglesia que está lanzando una palabra cada 8 días, en cada momento y en cada instante del altar, para que nosotros como cristianos, evangélicos, creyentes de la palabra, prosigamos a la meta. No nos quedemos en la mitad del recorrido. El año 18 se acaba mañana. Estamos a escasas horas de terminar, de concluir un ciclo. Pero estamos a la puerta de abrir un ciclo nuevo, como es el año 19. Y aquí Pablo nos insta, aquí Pablo nos lleva a que vayamos una meta más, una milla más, y nos habla en esta forma. Pero cuando usted va a leer el contexto del texto que acabo de entregarle a su corazón, cuando usted va a leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, que fue el que leímos, va a encontrar que Pablo está animando a la iglesia. Dice el versículo 1, no es que ya haya conseguido, versículo 1 habla, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Ya Pablo estaba llevándolos a que cambiaran ese miedo por una avanzada. Y no es fácil que le estén diciendo a usted que está perseguido. No es fácil decirle que usted está en problemas. No es fácil decirle que usted lo están buscando para asesinarlo. En esas condiciones estaba el pueblo de Filipo. Pero Pablo en la cárcel escribe y les da ánimo. Alégrense en el Señor, les dice Pablo en el versículo 1. Pero mire lo que dice el versículo 2. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Habían perseguidores de la iglesia primitiva? Sí, lo sabía. ¿Habían hombres que estaban ahí para hacer el daño? Sí. Estamos cerrando un ciclo, pero vamos a abrir un ciclo nuevo. Y hay mucha gente que se va a arrimar a su lado para que el ciclo no lo pueda abrir en Cristo. Hoy donde estás, me imagino que ya hizo su agenda. La agenda se está recogiendo mañana. Si usted la trae el próximo domingo, aquí la recibimos. Me imagino que usted ya tiene planificado el año 19, ya escribió lo que anhela, lo que sueña, lo que quiere. Esos sueños que usted está plasmando ahí en su agenda, que usted escribió, lo va a escribir hoy o mañana más tardar. Esos sueños van a tener gente que no quiere que se logre. Van a haber perros que te quieren morder el sueño. Van a haber perros que te quieren mutilar
ese sueño y ese anhelo que está en tu corazón. Esto le estaba diciendo Pablo en la carta a ellos. Cuídense de los perros. En pocas palabras, le estaba diciendo, cuídense de poder avanzar. La gente, el mundo, el sistema no va a querer que avance. Porque el sistema necesita que estemos involucrados en una ceguera espiritual. Y no vamos a poder avanzar si nosotros no nos cuidamos de lo que el mundo puede ofrecer. Pablo era un hombre conocedor de la palabra. Si yo miro, él antes de Pablo era Saulo de Tarso. Recuerde que ese es su nombre, Saulo de Tarso. Y siendo Saulo de Tarso, conocía todo lo del imperio porque era parte del imperio. Era un perseguidor de la iglesia primitiva. Ese Pablo que está hablando aquí con un idioma diferente, ese mismo Pablo antes no hacía eso. Su nombre era Saulo de Tarso y siendo Saulo fue un perseguidor de la iglesia primitiva. Dice que está involucrado en la muerte de Esteban, uno de los primeros hombres que murieron apedreados. Él posiblemente, dicen los historiadores, que está involucrado en la muerte de Esteban. Lo que pasa es que con el tiempo Dios lo llama para que haga la obra misionera que le entrega, y después de llamarse Saulo le cambia su nombre a Pablo, que es el que estoy hoy narrando. Pero ese que estoy narrando, que es Pablo, antes era Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y él mismo dice acá en la palabra, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en el esfuerzo humano. Mire lo que dice en el versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Porque él ya había estado en el proceso de ser un Saulo, de ser un perseguidor. Circuncisado al 8º día, versículo 5, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley. ¡Ja! Fariseo soy. Nótese todo lo que era Saulo. Todo esto le da un bagaje para que fuera un perseguidor. Educado por Gamaliel, uno de los intelectos de la época de la palabra, un hombre que sabía palabra. Estábamos al frente de un hombre que tenía un conocimiento vasto, pero era perseguidor de la iglesia. Y de pronto yo me imagino que Pablo o Saulo en su corazón anhelaba tener metas y sueños y anhelos. Dice el versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, se la conocía toda. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Wow, y aquí donde entra a coger estructura la enseñanza. Ahora Saulo, que es convertido a Pablo, no está confiando en el sistema romano, no está confiando en lo que él puede ser. Ahora tiene una confianza plena en Cristo. Si nosotros queremos avanzar un año nuevo, montarnos en un bus de victoria, abrir un ciclo de vida nuevo para que tenga una proyección ascendente, necesitamos urgente tener la confianza en Cristo. Pablo tenía la confianza en el imperio romano. Saulo era un hombre erudito. Dice ahí que era judío, ¿sí? Era un hombre que tenía todo un semblante para llegar alto. Era un hombre que era hebreo, de la tribu de Benjamín, interpretador de la ley. Era del pueblo de Israel. Quiere decir que tenía todo para tener ganancia. Pero él entendió que en ese sistema y en esa forma como estaba estructurando su vida, no podía lograr metas. No podía lograr sueños a la distancia. Tanto que cuando va a perseguir a la iglesia primitiva, dice que iba camino a Damasco, y esto lo he narrado muchas veces. Yendo Saulo de Tarso a Damasco, dice que escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le habla la voz, y de ahí la vida de Saulo cambió para ser el Pablo de la historia de las cartas que están allí en el Nuevo Testamento. Él entendió que para poder llegar a esa eternidad tan anhelada, él entendió que para poder ser ese hombre de Dios necesitaba
confianza era en Dios y no en el sistema del momento. Amada iglesia, si tú quieres llegar a una plenitud en el Espíritu, en todas las áreas, necesitas tener la confianza esa en Cristo. Y Pablo entendió este principio que está plasmado en la Escritura. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, versículo 8. Mi Señor, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! Saulo tenía todo. Saulo tenía la custodia del imperio. Si quería hombres para guerra, tenía hombres para guerra. Si necesitaba cuadrillas para ir a perseguir a los cristianos de la época, le decían, mira, ahí está la cuadrilla de caballos, vaya y persiga. Tenía todo. Pero en el encuentro personal con Dios, a través de su palabra, entendió que no era la forma. Entendió que no era el sistema. Y comenzó a buscar de otra forma. Comenzó a buscar de otra forma. Y me encanta el versículo 8, que creo que es fuerte. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ojo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Wow. Eso es otra voz que está hablando Pablo. Y hoy hay cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Y decía en mis apuntes, colocaba acá, la tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas. La tragedia de la vida es no tener metas en Cristo. Ahí sí es diferente. Porque muchas veces se nos vuelve la vida una tragedia, ¿verdad que sí? Porque no logramos el carro, porque no logramos la casa, porque no logramos el viaje, porque no logramos esto. Y por eso colocaba yo la frase, la tragedia en la vida no consiste en no alcanzar metas. La tragedia en la vida es no tener metas en Cristo. Ahí sí es una tragedia. Y Pablo entendió que él estaba caminando, buscando metas, pero cada día su vida tenía como más tragedia. Y entendió que la tragedia era no estar en el plan perfecto de Dios. Y nosotros tenemos que entender este principio. Pablo la tenía clara. Él supo vivir en lo mucho, dice la palabra, y supo vivir en lo poco. Lo supo hacer. Por eso cuando llegamos a este nivel de vida, podemos establecer metas claras y concisas en Cristo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, puede vivir en la plenitud, como puede vivir en una escasez que pueda llegar. Porque la confianza no la tengo en el sistema, la confianza no la tengo en el hombre, la confianza no la tengo en el estado monetario, la confianza no la tengo en lo que el mundo ofrece, la confianza mía está en Cristo Jesús. Y cuando la confianza está en Cristo, es cuando yo puedo establecer metas claras y que nada ni nadie me las puede tumbar, porque la mirada mía está allá en el consumador de la fe, no en el sistema, no en las cosas, no en aquello, no en esto. Desde luego, mis amados, necesitamos tener metas claras, claro que sí, pero que sean en Cristo. Porque cuando nosotros llegamos a este nivel de vida, de tener metas claras en Cristo, las cosas que de pronto son invisibles se vuelven ¿qué? Visibles. Pero para que puedan ser visibles, yo necesito tener la confianza en Cristo y tener metas claras en Cristo. Cuando tengo esta conjugación de palabras, lo invisible se hace visible. Hay mucha gente que puede ser muy erudita, hay gente que puede tener mucho conocimiento, hay gente que tiene muchas estrategias, pero no pueden hacer las cosas visibles, les cuesta. ¿Por qué? Porque no hay una confianza en Él, no hay metas claras. ¿Y qué pasa? Lo invisible no se puede volver visible. Lo invisible se vuelve visible cuando tenemos la confianza en Él y tenemos metas claras en nosotros, en Cristo Jesús. Es ahí cuando se pueden lograr los objetivos en la vida.
Nosotros estamos culminando año 18 y estamos abriendo puertas para un nuevo año. Pablo entendió el principio. Pablo la tuvo clara. Él entendió que siendo el Saulo de Tarso no alcanzaba las metas tan añoradas en su corazón. Él conocía la ley. Era un hombre que la conocía, educado por los grandes hombres de la ley. Y él la tenía clara, pero no la tenía resuelta. Usted de pronto dice, soy cristiano. Se sienta cada 8 días en una silla, escucha una palabra, pero su vida sigue como en tropiezos, ¿no? Su vida como que no avanza. Termina un año y comienza el otro igual, y si me descuido, peor. ¿Por qué? Si usted conoce la palabra. ¿Por qué? Si Saulo conocía la palabra. ¿Por qué? Si era un judío de cepa. ¿Por qué? Si era uno de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Si estaba educado con los grandes maestros de la ley. Porque él no tenía la confianza en Jesús. Recuerde que por ser judío no creía en el Mesías. Creía en Dios, pero no creía en el Mesías. Y el que le habla, Saulo, ¿por qué me persigues? Le pudo haber hablado Dios mismo, pero le habla es el Hijo, porque él no creía en el Hijo, creía en el Padre, porque la ley lo llevaba a creer solamente en el Padre. Y le habla ahora el Hijo. Dice que cae en tierra y viene todo el proceso que usted conoce de Saulo a Tarso, a Pablo. Aquí nosotros necesitamos confiar en Dios. Las puertas del año 19 están abiertas. Yo me lo imagino, ya un portón abierto así de frontera, listo para pasar. Estamos como quien dice ordenando la casa, ¿no? Hoy y mañana se ordena toda la casa. Hoy salía por el noticiero que en Bogotá, hoy y mañana es los 2 días que más agua se gasta en Bogotá, porque todo el mundo quiere dejar todo limpio. El carro lavado, la casa lavada, la ropa hasta el último utensilio de la casa la queremos dejar lavada, que cuando llegue a las 12 de la noche todo esté limpio, porque queremos pasar de un año 18, que de pronto para algunos no fue mejor, pasar a un año 19 en una plenitud y comenzar a caminar bien, con metas, con sueños, con anhelos, con toda una planificación para un año nuevo. Pero si todo esto no está confiado en Dios, en febrero, en marzo se acaba la emoción. Se acaba esa emoción que hoy tenemos y que mañana queremos consumarla. Se va, ¿qué? Se va apaciguando, se va disolviendo, hasta que terminamos una vez más, otro año más, desilusionados. Por eso es importante, y lo comuniqué en el primer servicio, que la persona mantenga la obediencia. Una de las puertas por las cuales nosotros no podemos tener una confianza en Dios es porque nosotros desobedecemos a la palabra. Somos indisciplinados, no somos sujetos a ella. Y al no ser obediente, al ser una persona indisciplinada y no sujeta, nos está cerrando ¿qué? Las puertas. No podemos enfocar una meta en Cristo cuando somos desobedientes, indisciplinados y no sujetos. Pero cuando nosotros entramos en materia de ser obedientes, disciplinados y sujetos a la palabra, esto es lo que nos va a dar el puente para poder llegar a las metas y los logros que nosotros nos vamos a proponer. ¿Queremos llegar a esa meta que está soñando para el 19? ¿Queremos que ese logro se realice? Listo, fácil. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la dosis, pastor? Obediencia, disciplina y sujeción. Pare de contar. No me meta otra. Con esas 3 basta. Esas 3, si tú las aplicas, ¿qué pasa? Se abre el puente que por mucho tiempo hemos tenido cerrado. Y si ese puente está cerrado por causa de la desobediencia, por causa de la indisciplina y por causa de no sujetarse a ella, a la palabra, el puente se cierra. Y caminamos perdidos en el horizonte. Se termina el año 19 y quedamos contando las mismas penurias del año 18. ¿Por qué? Porque no aprendimos a obedecer. Y es algo muy sencillo, es algo muy práctico, pero es muchas veces imposible de realizar. ¿Y por qué se vuelve imposible, pastor? Sencillo, porque nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios. Confiamos en el sistema y confiamos en el hombre y confiamos en las cosas, ojo,
tangibles, a las cosas que yo puedo ver y a las cosas que yo puedo tocar. En eso yo confío, en eso yo confío. Pero como Dios es espíritu, nos cuesta creer en algo que no puedo ver, pero lo puedo sentir. Y la idea es que yo aprenda a planificar y a confiar en Dios. Cuando estoy haciendo eso, yo lo estoy honrando a Él. Y cuando yo lo honro, estoy obedeciéndolo, estoy siendo una persona disciplinada y sujeta a su voz, a su palabra, ¿sí? Y eso me va a dar que el puente que yo necesito para llegar a ese plan de victoria se abra y yo pueda caminar con toda la plenitud y poder tomar lo que Dios me está anhelando dar hace rato y poder agarrar la bendición para mi vida. Ahora, habló muy bonito, pastor, pero ¿cómo puedo yo lograr eso? Pablo nos lo enseña en su palabra. En los versículos que hablamos del 12 al 16, nos deja plasmado la enseñanza. Esta era simplemente la introducción para llegar a los puntos que quiero entregarle. ¿Cómo yo puedo desarrollar un caminar hacia un año nuevo? ¿Cómo yo puedo llegar a ese momento? Sencillo. Tengo 3 principios que Pablo los dejó marcados en la palabra que acabamos de leer. Y el primer principio para poder desarrollar una avanzada para un año nuevo, como es el 19, necesito olvidar el pasado. Olvidando el pasado, dice el versículo 13 en la parte B. Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué tenemos que olvidar en este año? ¿Qué tengo que dejar? Algo que no me sirvió. Dejémoslo allá. Relaciones, negocios, intimidades, desfortunios, pecados. ¿Qué tengo que dejar atrás? Eso que usted sabe que a la luz de la palabra hoy, a faltando un día para acabar el 18, usted sabe que eso no le sirvió. Déjelo. Malas palabras, malos pensamientos o malas acciones que hizo. Eso no te va a llevar una victoria en el 19. Es más, si eso lo trae otra vez como un lastre para el año 19, te va a repetir la misma historia de pérdida. Y el puente que estaba hablando para que se logren las metas y los logros no se va a abrir, porque vas a traer los mismos resabios, vas a traer las mismas costumbres, vas a traer los mismos pensamientos, vas a traer las mismas palabras para el año nuevo. Estamos a un día que se acabe. Y yo creo que hoy puede ser el momento de reflexionar y decirle, Señor, voy a cambiar las palabras. Las palabras me negaron de poder ser una persona de eminencia. Los pensamientos obscenos, corruptos, me llevaron a dañar todo mi semblante. Y puede comenzar a mencionar. Y que esta noche cuando llegue a casa se encierre y haga una reflexión con el Señor. ¿Qué cosas tengo que dejar en el pasado? La palabra del evangelista Lucas en el capítulo 9, versículo 62, nos dice, y es muy concreto lo que ella habla allí, dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y estoy hablando con una iglesia que en su momento tomó ¿qué? El arado. Estoy hablando con una iglesia que recibió a Cristo en su corazón, que se bautizó, que supo que es nacer de nuevo en Cristo y que en ese momento tomó el arado. ¿Y qué dice el escritor? Nadie que mire atrás después poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y es importante que si yo tomé el arado, mantenga el arado firme. En esto que hablamos de la parte agraria, se dice que el buey es colocado al frente con la yunta y el campesino o el vaquero, como lo quiera llamar, con la vara va tocando el lomo para que el animal vaya llevando el arado y vaya haciendo la brecha para colocar la semilla. Quiere decir que si un buey de estos gira hacia atrás y no le pone atención a la vara, posiblemente la era o el surco, que donde se va a colocar la semilla, va a quedar en zigzag.
Y usted se imagina un sembrador echando semillas en zigzag cuando nazca, ¿por dónde se mete para poder sacar la cosecha? No hay campo. Y si los árboles son de espinos, peor, ¿por dónde me meto? Por eso es importante que cuando el animal está haciendo los surcos o las eras, las haga lineales con espacios prudentes para que cuando nazca y yo me pueda meter y extraer la cosecha. Por eso el escritor está diciendo, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No podemos volver a regresar atrás. Necesitamos mantenernos vigentes. Para eso necesitamos depurarnos de nuestro interior. Necesitamos depurarnos de aquellas cosas que usted y yo de pronto sabemos que no nos hizo el bien. Estamos a las puertas, tenemos un día todavía, tenemos 24 horas y unas horitas más para poder depurar, pero necesitamos hacerlo, mi amado. El apóstol Pablo nos está dejando este principio claro que usted ya ha escuchado prédicas sobre esto, pero quise traerla para el momento porque nos va a servir. Olvide su pasado. ¿Qué tiene que olvidar? Yo sé que tengo que olvidar. Yo sé que no puedo pasarlo al 19, esto o aquello, X o Y. Si nosotros no lo hacemos, estamos dejando la oportunidad de poder lograr metas. Y me encantó el texto de Proverbios, capítulo 26, en el versículo 11. Cuando nosotros no aprendemos a dejar las cosas atrás, las cosas viejas, ¿qué pasa? Dice el proverbista, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Es un texto muy fuerte. Y nosotros muchas veces por la necedad volvemos al vómito. Quiere decir que si yo voy a un año 19 arrastrando el pasado, usted está arrastrando su vómito. Que en cualquier momento vuelve otra vez. Por eso necesitamos dejar el pasado. Dice Pedro en su carta, dice, y la puerca vuelve a su lodo. Y está bañada y vuelve a su lodo. Dios nos quiere bañar, Dios nos quiere limpiar todos los días. Dios nos quiere colocar en vestiduras de lino fino, pero nosotros por la necedad volvemos otra vez a encharcarnos como la cerda. Eso dice Pedro en su carta. Aquí el proverbista casi que dice lo mismo. Como vuelve el perro a su vómito. Horrible. Son textos bíblicos, no es que yo escribí eso, ahí no dice primera de Erasmo. No, ahí dice que es el proverbista en el capítulo 26, versículo 11. Si no, búsquelo en su Biblia porque pronto usted me está metiendo gato por liebre. No, la palabra lo está diciendo. Y el problema es que si nosotros no dejamos la confianza en Dios, si nosotros no colocamos todo en el Señor, lo que vamos a es a traer lastres del 18 y lo vamos a colocar en el nuevo año. Y si yo no entierro eso y lo dejo atrás, posiblemente ese versículo se cumple en mi vida. Y triste que eso suceda, porque va a ser una realidad si eso es así. Segundo aspecto que el apóstol nos da para poder avanzar a un año 19 mucho mejor, esforzándome hacia adelante. Y dice el versículo 3 en su parte final, esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Pregunto, ¿qué está adelante? ¿Qué tiene adelante? ¿Sueños? ¿Anhelos? ¿Metas por lograr? Sí, eso está adelante. Ah, bueno, si eso está adelante, ¿qué está diciendo el apóstol? Esfuérzate. Hágale, papá, mañana es tarde. No se puede conseguir metas sin esfuerzos y esfuerzos sin tener valentía. Y valentía sin tener ánimo. Se necesita tener ánimo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo esforzarme e ir adelante, pastor? Porque no has olvidado tu pasado. Todavía sigue llorando sobre lo mojado. Todavía sigue llorando aquella relación que ya no fructifica para nada. Todavía sigue llorando por la pérdida del negocio. Todavía sigue llorando por aquello que hoy no te hace feliz. Ese pasado no te deja esforzarte para enfrentar un futuro nuevo, diferente. Me encanta el texto, se me viene a memoria el texto de Josué, capítulo 1, versículo 1. Creo que está cuando se le entrega la misión a Josué.
Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, versículo 2, por favor. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Esa palabra de quién es? Mi siervo Moisés ha muerto. Está hablando el dolido. Está hablando Josué. Pero ¿qué le contesta? Por eso tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el Jordán. Mire cómo lo dice la Reina Valera en ese versículo 2, por favor. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le está diciendo el Señor? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado a sus hijos. Y eso nos puede estar hablando el Señor en esta noche. A escasas 24 horas de enfrentar un año nuevo. Levántate. ¿Por qué sigue llorando aquello que no te dio resultado? ¿Por qué sigue llorando la pérdida de aquello, de esto, de X o Y? Levántate, el año 18 está a 24 horas que termine. Levántate y esfuérzate y sé valiente, porque lo que te voy a dar es mucho más grande. Es una tierra prometida que fluye leche y miel. Y yo me imagino a Josué llorando a Moisés. Y de pronto esa misma escenografía que estoy montando está a 24 horas de que cambie o que siga igual de la misma forma. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que olvidar? ¿Qué tienes que sacar de tu mente? ¿Qué tienes que sacar de tu corazón? ¿Raíces de amargura? ¿Penurias que te han hecho o tú has hecho a otras personas? Decía la hermana Blanca abriendo el servicio, ¿es momento de perdonar? ¿O es momento que dejemos abierto el corazón para dejarnos perdonar? Hebreos habla de las raíces de amargura. En el capítulo 12, versículo 15, habla de eso. Esos son lastres que vamos dejando, que tenemos que soltar. No podemos avanzar a un año nuevo. No podemos esforzarnos hacia una meta anhelada. Necesitamos entrar en esta materia de esforzarnos. Y el mismo Josué habla en el capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Le está dando una orden de esforzarse y ser valiente. Amada iglesia del Señor, pero para muchos caminar en el año se vuelve tedioso, se vuelve complicado y no logramos muchas veces esforzarnos. No logramos muchas veces dar con el blanco exacto. Y aquí cabe la pregunta, el por qué nosotros, aun siendo padres, aun siendo hijos, aun conociendo la palabra, aun estando en el medio de la iglesia, ¿por qué no logramos metas? Y nótese que muchas personas andan tumbando y capando. Un refrán popular de mi abuelo. Muchos estamos una de cal y otra de arena. ¿Por qué si somos la iglesia de Cristo? ¿Por qué si somos la iglesia que va en avanzada? ¿Por qué estamos en eso todavía? Porque no hemos dejado el pasado y no nos esforzamos para un futuro mejor. Y el Señor le hablaba en esta escritura a Josué: levántate, esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo, le dice. Me encanta el capítulo 31 de Deuteronomios capítulo 6 en la Reina Valera, se lo afirma el Señor allí y es mucho más fuerte. Esforzaos y cobrad ¿qué? ¡Ánimo! No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Él no te ha dejado. Aún el desierto que estás pasando o la tormenta que estás viviendo, Él no te ha dejado. Él sigue vigente ahí contigo. Pero nosotros por la desobediencia y por la indisciplina no escuchamos la voz de alerta cuando nos dicen no, pare, a la izquierda, a la derecha, atrás, un momento, espere. No la escuchamos por la desobediencia que tenemos. Y la pregunta que colocaba, ¿por qué no me puedo esforzar? Sencillo, muy práctico. Y tomé un texto de Proverbios capítulo 13, versículo 4. Pueden haber muchas más, pero esto creo que es una de las cosas que nos está atando a no caminar. Dice la palabra: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En la otra, por favor. La pereza es uno de los impedimentos para poder lograr el objetivo.
La pereza es uno de los impedimentos que nos hace que no podamos esforzarnos e ir adelante para lograr los objetivos. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Aquí hay dos figuras: el perezoso y el diligente. ¿Usted a dónde está calificado? Yo creo que está en el segundo plan. Esto se lo dejamos a otro. Aquí no sucede esto. Pero si llegase a suceder esa primera persona y que esté aquí, yo le digo, déjelo atrás. Sea diligente en el año 19. Manténgase firme a pensar y anhelar y querer, soñar y querer anhelar. No deje las cosas a medias. Cierre los círculos. Abra nuevas etapas, pero culmínelas. Fácil no es, pero no es imposible hacerlas en Cristo Jesús. La palabra nos está enseñando en esta hora. Y el problema es que esta pereza nos inunda a poder esforzarnos e ir más adelante. Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 13, nos da otra instrucción referente a esto. Y dice la palabra: además se acostumbraban a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. ¿Usted no ha visto a esas personas por ahí? Eso abundan bastante. Están pendientes del vecino y la vecina, se la pasan chismoseando. Mire, ahí la palabra lo está diciendo, yo no lo digo, la palabra lo dice. Una persona perezosa, holgazana, y una persona chismosa, entrometida, hablando del vecino, hablando de aquel, hablando de aquella. Esa persona no se puede forzar. Esa persona no puede ir y pensar y soñar, porque cuando comienza a pensar, está pensando es si el vecino salió o no salió, si la vecina salió o no salió. Y están en una chismografía permanente. Y esa chismografía, como dice la palabra, no te va a dejar esforzarse para conseguir el objetivo en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses nos habla también en el capítulo 3, versículo 10. Y dice: porque incluso cuando estamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Uy, fuerte la palabra del apóstol. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. De esos aquí no hay, pero estoy hablando por si acaso, si alguno llegó hoy. Ojo, los vagos no se pueden esforzar, porque ¿qué tienen para esforzarse? Nada, no es que nunca hacen nada. Se parecen a Celio. Ay, no, espera un momento, ya casi nos levantamos y son las 12 del día y le está entrando el sol por los pies. Esos perezosos y esos vagos no pueden esforzarse e ir adelante. Se quedarán dormidos y cuando despierte es el 19, diciembre del 19. Y ya llegó 19, ya se acabó. La pereza no los va a dejar esforzarse. Esto es una realidad que estamos viviendo dentro de las iglesias. Necesitamos despojarnos de todo impedimento que está allí en nosotros. Y Hebreos capítulo 12, versículo 1 lo dice, que tenemos que despojarnos del lastre que nos ata, que nos detiene. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial ¿qué? Del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Está hablando una vez más la palabra. Queremos perseverar, queremos correr la buena carrera. Ojo, despojémonos. ¿De qué? Ya lo dije varias veces. Tú y yo sabemos de qué tenemos que despojarnos. Eso no te va a dejar avanzar. Eso no te va a dejar esforzarse para el año 19 y poder lograr las metas. Y último aspecto que Pablo nos enseña para poder desarrollar una avanzada para un año nuevo: persistir en la meta. Olvidando lo pasado, esforzándome hacia adelante, y ahora persisto en la meta. El eslogan de este año se le agregaron dos palabras: esfuerzo y movimiento. De nada vale que tú te perseveres
De nada vale que tú tengas fuerza, pero no le coloque ¿qué? Movimiento. Ojo, yo me puse a mirar estos días la frase y la saqué así por pedazos y va una con la otra. Quiere estabilidad y quiere progreso, que son las dos primeras. Dice persevere. Y si persevera, te va a dar fuerza. Y si tiene fuerza, entonces vas a tener ¿qué? Movimiento. Con una que le falte al ensamblaje, nos quedaremos en el mismo 18 y claudicaremos. La frase está espectacular. Mírela y estúdiela. Sobre eso estaremos predicando, yo creo que en este primer mes del año. Fuerza y movimiento se necesita para lograr un año diferente, un año 19 en victoria. Persiste en la meta, dice el apóstol en el versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y los únicos que llegan a la meta, escribe acá, son los que tienen hambre y sed. Y la palabra en Mateo capítulo 5 versículo 6 lo dice muy claramente. Bienaventurado, ¿quién es? Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y estoy al frente de una iglesia bienaventurada, que tiene hambre y sed de justicia. Ellos, que somos nosotros, la iglesia de Cristo de este tiempo, seremos saciados. Seremos saciados de una victoria que está asegurada en Cristo Jesús. No en el sistema, no en el hombre, no en las condiciones de pronto monetarias, no, es en el plan divino de Dios. Bienaventurado doblemente, dice la palabra. Seremos llenos y seremos saciados en el nombre de Cristo Jesús. No podemos permitir que nuestra ambición o nuestro apetito por las cosas temporales que ofrece este mundo nos aleje de la meta trazada por Dios. Que no nos aleje. No nos dejemos robar la bendición del año 19 que no ha llegado y para muchos ya comienza a ser robada. Porque colocamos las metas en las cosas del mundo. Colocamos los planes en el sistema. Colocamos las cosas en lo tangible. Lo tangible mañana se acaba. Lo tangible mañana desaparece. Pero Dios, que es un espíritu, es el Padre de los espíritus. Él es eterno. Confía en Dios. Coloca la mirada en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y avanza a un año nuevo. Avanza a una temporada nueva. Avanza a una página nueva. Estamos a las puertas de un año nuevo que trae esperanza, trae regocijo. Pero necesitamos persistir en la meta. Necesitamos persistir, porque si no persistimos, vamos a quedar estancados en los lugares que hemos permanecido por mucho tiempo. Y Dios necesita sacarnos de esos lugares y calmarnos la sed para poder seguir una temporada nueva. De pronto tu desierto ha sido intenso. De pronto la tormenta te ha querido retroceder. Pero la fidelidad de Dios, esa fidelidad que estamos cantando ahorita en unos momentos, esa está ahí. Esa no se ha ido. Él sigue siendo fiel, porque Él le sigue apuntando a la causa por la cual te hizo a imagen y semejanza de Él. Él quiere mantenerte firme. Él quiere mantenerte enfilado en la causa que Él de antemano, antes de la creación del mundo, dijo de ti y dijo de mí. Pero necesitamos colocar la confianza solamente en Cristo Jesús. Año 18 fue un año de victoria. Un año donde pronto, cuando estuvimos en el odio, Él nos entregó amor. Un año 18 donde pronto hubo tristeza, Él, por su fidelidad, nos dio gozo. Un año 18 que de pronto hubieron guerras, conflictos, batallas. Él nos permitió que se abriera la esperanza de una paz. Año 18 que de pronto hubo una intranquilidad, un sosiego, pero Él dejó que entrara en nuestro corazón una paciencia.
Año 18 que de pronto trajo infidelidad a nuestros corazones, pero Él se mantuvo fiel en lo que dijo de ti y dijo de mí. Un año 18 de pronto de desesperanza, de infortunio, pero Él aún así en su fidelidad nos dio el dominio propio para mantenernos vigentes y para poder cerrar un ciclo 18 y abrir un ciclo 19 nuevo con la esperanza de que hay más de Dios para cada uno de nosotros. Pero esa es la fidelidad de Dios y Él nos mira con esos ojos de misericordia. Esta mañana se abrió un cielo nuevo, esta mañana radió un sol nuevo y todo por la misericordia que Él nos tiene. Si esa misericordia nos ha alcanzado por 12 meses, por 52 domingos que estamos cumpliendo hoy, si esa misericordia ha estado caminando aún en el mismo desierto que pudiste vivir, aún en la misma tormenta que pudiste pasar, si esa misericordia está ahí, es porque hay una fidelidad de Él contigo y conmigo. Y aquí la pregunta que yo dejo plasmada en tu corazón: ¿para qué es eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué si hay un diagnóstico médico que dice que hay muerte, Él lo pasa a vida? ¿Para qué lo pasa para vida? Y si lo pasa para vida es porque hay un propósito. Si en el 18 no claudicaste en el desierto que pasaste, si en el 18 no se dejó llevar por la tormenta que te quería barrer tu vida y tu familia, es porque hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir minuciosamente, detalladamente, parte por parte, porque el que comenzó tan buena obra en ti la va a perfeccionar en el tiempo que Él está dejando. Por eso el año 19 es el tiempo de renovación. El año 19 es un tiempo de restauración. El año 19 va a ser el año de un esfuerzo, pero que va a tener un movimiento para que puedas ir y recobrar los frutos perdidos. Pero tiene que creer la palabra, tiene que aferrarse a ella, que ella sea suya, para que pueda fructificar, no al 30, no al 60, sino al 100 por uno. Esto no es de palabrería humana, esto es de palabra de Dios. Y el mismo Dios la ha dejado plasmada, la ha dejado escrita para que la leamos y la vivamos. Año 19, año de esperanza, año de estabilidad, año de progreso, año de perseverancia, año de esfuerzo, pero también de movimiento en Cristo Jesús. Amén, amén. Coloque sobre sus pies.